Y si vamos a los mecanismos reguladores ya más locales, tenemos la respuesta miogénica vascular renal, o sea, esa capacidad de contraerse o dilatarse, el sistema de retroalimentación tubuloglomerular, el sistema renina-angiotensina, el sistema quinina-calicreína, las prostaglandinas, porque entre las prostaglandinas tenemos prostaglandinas vasodilatadoras o vasoconstrictoras, como la prostaglandina E2, ¿no? Tenemos endotelinas, el óxido nítrico, que es un gran vasodilatador. Tenemos también la actividad neural de las terminaciones nerviosas renales, que también según la influencia simpática o parasimpática van a haber contracción o dilatación del vaso, ¿no? De la arteriola. Muy bien, esto es un poco lo que hablábamos de lo que es el mecanismo de autorregulación. ¿Qué es lo que dice el mecanismo de autorregulación? Que el flujo sanguíneo renal es capaz de mantenerse, miren, en equilibrio sin afectar la tasa de filtración glomerular en presiones que van entre 80 y 180 milímetros de mercurio. Entonces, todo este rango está autorregulado. O sea, mientras tengamos la presión de perfusión renal en esos niveles, que es la presión arterial media que hemos hablado, no hay grandes cambios. Logra regularse. El flujo sanguíneo renal sigue siendo el mismo. ¿Cuánto hemos dicho que era? 1200 mililitros por minuto. Y la tasa de filtración glomerular se mantiene en 120 mililitros por minuto, ¿no? Que como ven en la gráfica. Eso es el mecanismo de autorregulación, que va a depender de la capacidad de contracción, relajación del... Esto es un poco lo mismo, sino que en otro tipo de gráfica que pueden encontrarlo en la literatura y en los libros también. Y es lo mismo, miren. Acá tenemos el flujo sanguíneo y en este caso lo han representado como tasa de filtración glomerular y que entre los niveles de 80, uy, ya no quiere, ya fue, ya lo gasté. Ah, no, acá está, ya está débil. Ya bueno, pero entre 80 y 180 se mantiene en equilibrio. Acá todavía la han puesto en línea recta, ¿no? Pero cuando ya supere este nivel, ya no se puede controlar. No hay control de la tasa de filtración glomerular. Cuanto más haya, no hay, menos, ya se pierde. Solo se puede controlar hasta 180 milímetros de mercurio de presión de perfusión. Muy bien, esa es una imagen del flujo sanguíneo renal. Acá está. ¿Qué pasa? Hemos visto en un estado homeostático equilibrado. ¿Qué pasa cuando esto ya se altera? Bajo estrés moderado, el flujo sanguíneo renal, las arteriolas aferentes se van a constreñir, o sea, se van a cerrar para tratar de conservar la tasa de filtración glomerular, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por decir, hay un accidente, el paciente sangra y el volumen o el flujo sanguíneo renal va a disminuir. Pero para conservar la tasa de filtración glomerular necesitamos que se mantenga unas determinadas presiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace aquí? Lo que hace es, ¿cómo mantengo la presión? Imaginémonos un tubo flexible, uno de estos tubos de látex que tenemos, un tubo, al cual le vamos a hacer huequitos en el medio. Y tengo un extremo que vamos a representar a la arteriola aferente, y el otro extremo voy a hacer la arteriola eferente, y en el medio está el glomérulo, los huequitos por donde va a pasar el filtrado, ¿no? Entonces viene la sangre, pero ya no viene con la misma presión, ha bajado. ¿Qué hace el organismo? ¿Qué hace la arteriola aferente? Se cierra un poco para obtener la resistencia y preservar la presión para que filtre. O sea, se cierra, se constriñe para que mantenga la presión. Pero ese mecanismo, si sigue la injuria, se va a quebrar, ¿no? Pero eso es lo que hace, o sea, está viniendo menos. Entonces voy a disminuir el calibre para que la presión sea la misma y siga filtrando el riñón, ¿no? Esa es una forma. Luego la otra es, bueno, ¿de qué otra manera hago que siga pasando por los huequitos?
¿Qué hago? Hago que se quede más rato en el segmento de los huequitos. Cierro al fondo también. También lo ajusto, lo cierro. Por lo tanto, más tiempo va a estar ahí, va a pasar abajo. Si quiere, háganle su caso. Es un mecanismo de cómo lo cierras, lo abres y cómo se queda el agua en el tiempo, el volumen. O sea, hay que imaginarnos, porque si no, no vamos a entender. No es tan complicado, pero hay que entender qué pasa. Es como algo que se cierra y se abre, o sea, y cómo se mueven las presiones ahí y los flujos. Cuánto entra, cuánto volumen entró, si lo cierro aumentó la presión, preservo que siga pasando por los huequitos, que no se caiga la tasa de filtración glomerular. Un poco es eso todo lo que pasa con el flujo sanguíneo renal, ¿no? Miren, cuando hay shock, sepsis, quemaduras, ya pues se ha caído la presión, el simpático actúa y construye la arteriola aferente, lo que les he dicho, ¿no? Pero cuando ya esta arteriola está muy cerrada y el flujo es poco, ya no hay, pues se cae la tasa de filtración glomerular. En el primer momento funciona, después se agota ese mecanismo. Y finalmente da falla renal. También, ¿qué va a haber? Liberación de renina, que va a activar la angiotensina 1 y la angiotensina 2, y que son un potente vasopresor de la arteriola eferente. Yo les he explicado todo eso que dice con el tubito. Es cerrado en el extremo eferente. Eso lo hizo angiotensina 2. ¿Ya? Ahí lo cerró, para tratar de preservar lo mismo, de que siga saliendo el agua por los huequitos que son, en este caso, la representación de los glomérulos. Y las prostaglandinas son al revés, producen vasodilatación. Si las prostaglandinas actúan, perdimos el riñón, porque vasodilató todo, ya no hay fuerza que se ejerza para que salga el agüita, ¿no? Que caiga el agua. Pero esos son los reguladores del flujo sanguíneo renal, ¿no? Si hay disminución, obviamente. ¿Qué hemos dicho lo que es la orina? El filtrado, es un producto del filtrado. Si cae el filtrado, ¿qué voy a tener? Poca orina. Eso se llama oliguria. La disminución del volumen urinario es lo que se conoce como oliguria, ¿no? Si disminuye el flujo sanguíneo renal, los mecanismos reguladores primero intervienen, finalmente se agotan, se cae la tasa de filtración glomerular, la hipoperfusión da la reabsorción activa del sodio, pasiva de agua en la enlaza NTGL, porque ya les dije, se activó renina, angiotensina, aldosterona y reabsorbe todo. Pero también se agota. Los mecanismos simpáticos suprarrenales redistribuyen el flujo de la parte externa de la corteza a la parte interna y a la médula, porque están tratando de mantener, pero también se agota. Todos estos mecanismos finalmente se agotan. Entonces, esto de acá, finalmente el producto va a ser disminución del filtrado glomerular y todo esto se va a expresar en una caída del volumen de orina, oliguria. Ese es el producto cuando no se logró regular y cayó el flujo sanguíneo renal. Esto es un poco lo mismo. Y esto es qué pasa en las circunstancias de que disminuye la presión arterial, que tiene que ver con eso, disminuye la presión hidrostática del glomérulo, que tiene que ver con la filtración, se cae la tasa de filtración glomerular, hay se activa la mácula densa para que reabsorba sodio y cloro. Esto de aquí hace que haya una disminución en lo que es la resistencia de la arteriola aferente, se libera renina, angiotensina, aldosterona, y todo esto para tratar de aumentar la resistencia a la arteriola eferente, lo que hemos visto, para tratar de preservar la tasa de filtración glomerular. Pero si no se logra, ya hemos visto que se va a llegar hasta la oliguria. Y esto es un poco para recordar cómo cuando vimos también en las sustancias para medir los líquidos corporales, el agua intracelular, el agua extracelular, qué requisitos deben tener las sustancias para medir el flujo plasmático renal efectivo. Que sea completamente excretada, que no tenga efecto sobre el flujo sanguíneo renal, que no le vaya a producir que haga algún efecto de vasoconstricción o dilatación, que no presente síntesis ni metabolismo renal, porque entonces si no
se añade y ya no sirve. Y las sustancias que se usan para esto es el paraminohipurato y el yodohipurato. ¿Ya? Eso es lo que está descrito, se hacen esos experimentos en química especialmente para ver cómo se hace esto. Ahora vamos a hablar de esa porcioncita que vimos, ¿se acuerdan? Del aparato yuxtaglomerular, que está entre la porción gruesa ascendente de Henle y básicamente en contacto tanto con la arteriola aferente como el eferente, ¿no? Está formado por un polo tubular y un polo vascular. El polo tubular es la mácula densa, que está dentro de lo que es la rama ascendente gruesa del enlace de Henle. El polo vascular está formada por las dos arteriolas, que es la aferente y la eferente, y ahí hay el mesangio, las células mesangiales extraglomerulares que están ahí, ¿no? En este aparato yuxtaglomerular existen tres tipos de células, como ven ahí. Las células de la mácula densa, que está dentro del tubuli, acuérdense en esas células diferenciadas, las células lasis o Gurman-Lai, Gurman-Tai, y las células granulares o yuxtaglomerulares. Aquí está, acá lo vemos en otra representación. Este es el polo tubular, ¿no? Ahí están las células del aparato yuxtaglomerular que vendrían a ser las de la mácula densa. Luego tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Estas células que están aquí son las células lasis, ¿no? Aquí en el lado verde. Y finalmente tenemos acá las células yuxtaglomerulares, ¿no? Que son estas de acá, que están entre la mácula densa y la arteriola aferente. ¿Sí? Esos son los tres tipos de células. ¿Y cuáles son las funciones de este aparato yuxtaglomerular constituido por su polo vascular, constituido por la arteriola aferente y eferente, y su polo tubular, constituida por la rama ascendente gruesa de Henle? Es el encargado de la retroalimentación tubuliglomerular, ¿no? Ahí en la mácula densa es como un sensor que cuando caiga la presión arterial o el volumen se va a activar y va a hacer que se reabsorba sodio y cloro, más agua por supuesto, pero sodio y cloro es lo que hacemos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Si aumenta la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa, va a hacer que, dice estoy saladito, y hace que reabsorba agua, regula la mácula densa, ¿no? Y si es que al contrario le falta, va a regular, va a hacer o reabsorbo sodio y agua, o no, reabsorbo sodio y cloro, o reabsorbo más agua, pero es el lugar donde se va a producir esa regulación fina del volumen y de los electrolitos sodio y cloro. Después tiene que ver en el balance glomerular tubular. Se aumenta la carga filtrada, aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo proximal. ¿Por qué? Porque reabsorbe todo. ¿Se acuerdan lo que pasa en el túbulo proximal? Ahí se reabsorbe todo, ¿no es cierto? Entonces, si la taza está pasando más sangre, va a reabsorber más. Entonces, cuando llegue a la mácula densa, que hay demasiado de todo, va a dar la orden para que baje esa reabsorción. La mácula densa es la que se encarga de hacer ese control. Acuérdense. Y que lo que sensa, ya se ha hecho los estudios, es cloro. Siempre pensamos que era sodio, pero ahora ya se sabe que es cloro. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo vamos a revisar justo, ahí le dejo la lámina nada más, pero vamos a revisarlo en extenso. Tiene mucho que ver también con la regulación del líquido, también del cloro, del sodio y de la presión arterial. Y vamos a revisarlo en extenso en la siguiente clase, o en la penúltima, ya veremos, porque es bastante, ya con lo que hemos hablado del flujo sanguíneo renal, ya está bastante ya.